Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bien, Buenas bien. tardes. Vamos Pues, a... ¿Perdón? Nada, solamente hablando, diciendo buenas tardes desde Cancún, Buenas México. tardes, buenas tardes. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar, por favor, 3 minutos más y arrancamos con esta pequeña charla de hoy. Vamos a esperar un ratito y arrancamos. Si desean prepararse con un poco de agua, ir por un café o por el postre, los que estén en la hora media del almuerzo, terminando el almuerzo, con toda confianza, arrancamos en 3 minutos. vale. Hugo, ¿cómo estás? Jaime, ¿qué tal? Qué gusto verte, ¿cómo te va? El gusto es mío. Hugo, un saludo muy cordial para ti desde Colombia. Muchísimas gracias. Saludos también. Marcelo, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bueno, vamos arrancando nuestra sesión de hoy. Sí, me parece que estamos... Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, hoy venimos con la gente de Gaming Operations Academy y lo que vamos a hacer es una pequeña introducción, es una pequeña charla, demora poco menos de una hora y es simplemente como ¿qué les digo? Como un pequeño vistazo al curso que se da de manejo de apuestas deportivas. Eh, Vamos a estar todos silenciados, sí, pero cuando tengan alguna pregunta, por favor, sin ningún problema, me interrumpen, levanten la mano o hablan. Estamos aquí en confianza, no se preocupen. Si bien es cierto, es la sesión corta, la idea es que sea una conversación y no tanto un monólogo, ¿sí? La sesión queda grabada. Cualquier pregunta que tengan después lo pueden hacer directamente con Adam, que es quien se encarga de la administración, digamos, del curso. Eh,
y van a tener los contactos después. Me parece a mí que hasta se les da la sesión también, entonces no se preocupen. Cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, me la pueden hacer a mí o directamente a Adam. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar. Entonces, vamos a ver esta gestión de apuestas deportivas. ¿Cómo es el manejo que se le da a un sportsbook? Primero, para presentarme. Mi nombre es Hugo Llanos. Yo tengo pues, casi ya 15 años, un poco más de 15 años. Yo empecé el 2007 en la industria y fui pasando por varias partes, no tanto o mejor dicho, no solamente en cuanto a empresas de operadores y proveedores, sino también en distintas regiones, ¿sí? Entonces, tengo bastante experiencia. El área en el que más me desenvuelvo es directamente el área de operaciones. Es más en el día a día, es más en la organización, es más en la parte de estrategia, de cómo manejar la sección de apuestas deportivas. Tienen de nuevo mis contactos ahí y cualquier cosa directamente con Adam nos pueden comunicar, no hay ningún problema. Vamos ahora a lo importante que es el curso que vinimos. ¿Qué es lo que hoy vamos a ver? Como les digo, es un pequeño vistazo del curso grande, que son 2 días, 3 horas por día. Hoy es simplemente algunos conceptos clave de qué cosa es lo que usamos al momento de manejar un sportsbook, cómo es la estructura de la industria, qué podemos hacer con los usuarios, ¿sí? O cuáles son los pasos que debe de cumplir un usuario. Vamos a ver un poco de la teoría de apuestas, que si bien es cierto, es algo muy básico, es algo bueno e interesante de conocer al detalle. Vamos a ver un breve vistazo de lo que son el manejo de riesgo y los límites. ¿De acuerdo? Entonces, primero, a mí me gusta siempre explicar que lo del sportsbook es nosotros entender que estamos en la industria del entretenimiento, ¿sí? Está bien, somos un negocio, está bien, necesitamos generar dinero y generar ganancias, sí, pero no tenemos que olvidarnos que lo que necesitamos es hacer del sitio un lugar entretenido, es hacer del sitio un lugar que sea fácil para el usuario desenvolverse, encontrar rápido qué es lo que quiere hacer, y que invite al usuario a pasar tiempo con nosotros, en definitiva, como les repito, a entretenerse con nosotros. Para mí son estas 3 cositas clave, ¿sí? Que el usuario tenga la buena experiencia, eso nos ayuda a mejorar ganancias y nosotros tenemos a la vez que ayudar un poco en esta parte de la educación, especialmente en nuestra región, que si bien es cierto, ya venimos hace unos años con esto de las apuestas deportivas, incluso con el ejercicio muy claro en Colombia, donde es el primer país regulado para las apuestas deportivas y que viene funcionando muy bien y que es sin duda uno de los ejemplos en la región, pero todavía nos queda mucho camino en cuanto a educación se refiere. No solamente educación para nosotros que estamos en la industria, sino educación también hacia los usuarios. Es el enseñarles a ellos qué es lo que pueden hacer, cómo es que pueden usar el sitio, cuál es la mejor forma de aprovechar ese entretenimiento que les damos. No es que vamos a repartir volantes o a repartir tutoriales a los usuarios. Pero, por ejemplo, una gran forma de enseñar o de ayudar a los usuarios es mediante la atención al cliente que podemos ofrecer. Quizás lo ideal es que sea por un chat, es que sea algo, digamos, quizá algo un poco más personalizado, pero no es la única forma y no es tampoco necesario que sea así. Hay algunas casas que prefieren tener un call center. Hay algunas casas que prefieren tener un chat. Hay algunas que prefieren que la atención sea directamente con un correo y se va contestando el correo en un lapso de tiempo. Sea cual sea la forma que uno decide hacerlo, sí es importante tener esa comunicación con el usuario. Darle al usuario la posibilidad de que haga preguntas, que haga consultas o que nos dé sugerencias incluso, y nosotros poder canalizarlas correctamente, poder darle una solución
pronta, rápida, efectiva, por supuesto, y eso nos va a ayudar mucho en darle esa confianza que necesita el usuario. Finalmente, lo que queremos como industria es generar la confianza al usuario de que está en una industria seria, una industria segura, y que lo que él tiene que hacer, él o ella, es simplemente venir y entretenerse con nosotros. Esta parte de mejorar las ganancias de la compañía, para mí es clave, es hacer un manejo de riesgo correcto. El manejo de riesgo engloba muchas partes. Hoy vamos a ver una pequeña de ellas, unas cuantas cositas, pero engloba es un grupo de acciones que se pueden tomar. Va desde el conocer al usuario, que es la segmentación de usuario, analizar los patrones de apuesta que podemos tener, el patrón de comportamiento que podemos tener de un usuario, es poder poner los límites que nosotros queremos y tenemos un control sobre el sitio, es poder definir la oferta que vamos a tener disponible para el usuario. De nuevo, es un grupo de cosas que podemos hacer. Lo que se quiere no es restringir al usuario, ¿sí? Con el manejo de riesgo. No queremos evitar que el usuario gane. Tampoco. Nos gusta que ganen. Si el usuario gana, va a tener una buena experiencia de usuario nuevamente y van a volver con nosotros. El problema no es que un usuario gane. Estamos en una industria en la que dependemos netamente de los resultados deportivos. Nadie tiene una pelotita de cristal en donde va a saber cómo va a quedar el evento de mañana, ¿sí? Ni los apostadores ni nosotros tampoco que creamos los precios. Nosotros creamos los precios basados en una estadística, ¿sí? Y lo que hacemos es, llevamos lo que la estadística nos indica que es lo más probable que pueda suceder, ¿sí? Ahora, si un usuario gana dinero digamos que, en lo que él imaginaba, ¿sí? Se dio con un buen resultado y ganó dinero, está perfecto. Asegurarnos de pagarle al usuario, se le dé en tiempo y forma, depende de la estrategia de cada casa, cómo quieran manejar, ¿sí? esa experiencia en el retiro de dinero del usuario, pero está muy bien. Lo que tenemos que tener cuidado es cómo nos ganan. Si un usuario apostó a un evento que se va a jugar el fin de semana, lo apostó hoy y ganó, está perfecto. Ni él ni yo tuvimos cómo saber ese resultado de antemano. Ahora, si en el partido en vivo yo dejé que el usuario pueda apostar después de que se diera el gol, ahí es un error mío. Como casa, como sitio, o como proveedor, o lo que sea que estemos de este lado de la industria. Entonces, ahí tiene que entrar ese manejo de riesgo, ¿sí? De nuevo, el manejo de riesgo no es para limitar, es para controlar, es para mejorar las ganancias de la compañía. Y en definitiva, lo que va a hacer eso es permitirnos tener más dinero para poder reinvertirlo en el negocio. Es todo un círculo. Sí, perfecto. La estructura. Muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo es? Yo hoy en día estoy con un proveedor de plataforma y me preguntan cómo es. Y hay veces que tenemos operadores que piensan que simplemente uno contrata un servicio y ese servicio trae todo. Y puede ser. Tienes casos en los que sí, tienes casos en los que no. Y es muy importante para todos en la industria saber cómo es esa estructura, qué jugadores tenemos, ¿sí? Dentro del ecosistema. Entonces, a mí me gusta separarlo de esta manera. Las instituciones, que pueden ser los reguladores, en el caso que estemos en un mercado regulado o no, los entes de integridad, de nuevo, generalmente son a nivel mundial, pero se tienen estos entes de integridad y muchas veces trabajan muy de la mano con los reguladores. Los dueños de los derechos deportivos, que cada vez se está haciendo más importante o que tienen una presencia mayor, digamos, en la industria. No solamente por los datos, sino también por el streaming, por el video en vivo de los eventos. Tenemos a los operadores, que son directamente las casas de apuesta, y tenemos a los proveedores.
Estos proveedores pueden ser muchos tipos. Puede ser un proveedor que te incluya varias cosas, que te dé una serie de soluciones, o puede ser un proveedor que sea muy específico para una solución en particular. ¿Sí? Vamos a ver ahora, no se preocupen. Arranquemos con los operadores, que es quizás los que nosotros los tenemos más presentes, ¿sí? Son los que están de cara al usuario, son los que tienen que trabajar en ese marketing, en ese branding. Son los que es más probable que vean el logo del operador. ¿Quiénes son? Los Bet365, los BetCris, los Betson, cualquiera que ustedes puedan ver en la pantalla, ¿sí? De nuevo, son los que hacen ese branding, se encargan de hacer eso. En la parte de apuestas, son los que aceptan el riesgo. Son los que te aceptan la apuesta, digamos que tienen la apuesta abierta de su lado, y cuando se da el resultado, si es perdida, tienen el dinero; si la apuesta es ganada por el usuario, son los que pagan esas ganancias. Como son los que tienen que trabajar en el marketing, son también los que tienen que trabajar en esa reputación. La reputación, en el caso nuestro en la industria, no solamente el operador, sino todos, va mucho con esa experiencia del usuario que les decía, ¿sí? Si un usuario tuvo o fue fácil para el usuario depositar o retirar dinero, eso ayuda a una buena reputación. Por el contrario, si tuvo problemas para el retiro, y va a pegarnos un poquito. Si un usuario fue muy fácil para registrarse en nuestro sitio, eso ayuda a una buena reputación, ¿sí? Entonces, toda esta parte de la experiencia del usuario es lo que nos ayuda aquí. En el caso de mercados regulados, son los que cumplen con los requisitos del regulador de turno, ¿sí? Sea el regulador local o internacional, pero son ellos los que tienen que cumplir con esos requisitos. Y este numerito es algo muy a grosso modo, no es, digamos, el genérico para todos, pero normalmente son los que se quedan con el 70%. Ahora, de ese porcentaje salen muchísimos costos, ¿sí? Ya depende de cada operador cuánto es lo que vayan a invertir en marketing, cuánto es lo que vayan a invertir en infraestructura, cuánto es lo que vayan a invertir en personal, etcétera. Pero eso, de nuevo, es muy particular de cada caso, ¿sí? Ahora, los proveedores. A mí me gusta explicar esto como una pizza. Imagínense una pizza, ¿sí? Es la forma más fácil para mí de explicarlo. Para tú poder hacer una pizza necesitas algunos ingredientes base. Necesitas harina, salsa de tomate, queso, jamón. Tienes tu pizza, ¿sí? Son eso lo base, que tienes que tenerlo sí o sí. Ahora, dependiendo del gusto de tus clientes, qué es lo que ellos te pidan o qué es lo que no, dependiendo cuál es mi público objetivo, o dependiendo qué es lo que a mí me gustaría tener o me gusta ofrecer, puedo agregarle otras cosas a la pizza. Puedo agregarle piña o ananá o como sea que le llamen en su país. Puedo agregarle anchoas, puedo agregarle jamón serrano, lo que ustedes quieran. Son cositas que se le van a agregar. Bueno, con los proveedores sucede exactamente igual, en el sentido de que para poder tener una operación de apuestas deportivas, tienes ciertas cosas que tienes que tenerlo sí o sí. La plataforma, ¿sí? Los datos y medios de pago, por decirles algo a grosso modo. La plataforma donde vayas a guardar temas de billetera, de datos del usuario, donde se vayan a integrar otros proveedores, donde vayas a manejar tema de los bancos, tema de servidores. Digamos, la plataforma de juego, ¿sí? Si es de deportivas, necesitas una plataforma de apuestas deportivas. O si se va a hacer manual, digamos, si se va a hacer dentro de uno, tienes que tener una división para la parte de apuestas deportivas.
Si necesitas casino, una plataforma para casino, o un proveedor de casino, digamos, un proveedor de bingo, y la idea es ir juntando estos proveedores. En el tema de los datos, por ejemplo, datos y cuotas, normalmente son los mismos. Los que recopilan los datos son los mismos que dan las cuotas, ¿sí? Simplemente lo convierten, es el trabajo que hacen. Dentro de estos proveedores, por ejemplo, entre los principales tienen a Berradar, tienen a Genius Sports, tienen a LS Sports, son los que tienen acceso a los datos a nivel mundial y ellos mismos también manejan esa creación de cuotas en cuanto a proveedores se refiere. Tenemos el tema del streaming, que el streaming es básicamente el poder ver el partido en vivo. Cuando uno tiene un streaming, no es, digamos, una relación directamente proporcional, que lo que uno tenga en streaming se va a aumentar en valor apostado. No necesariamente. Lo que sí va a hacer el streaming es ayudar a que un usuario se mantenga con nosotros más tiempo. Es en alargar ese tiempo de conexión del usuario. En definitiva, lo que están haciendo es lograr que el usuario se entretenga por más tiempo con nosotros. Al quedarse más tiempo, tiene una mayor probabilidad de apostar y jugar y entretenerse con nosotros. Básicamente eso es lo que hace el streaming. Últimamente, digamos que hace muchos años que existe, pero a raíz de la pandemia quizás logró una dimensión mucho mayor, que se pensaba que se iba a llegar a ese nivel de audiencia para el 2025, 2030, y la pandemia lo que hizo fue acortarnos mucho ese tiempo. Hoy en día, esto de los eSports y los juegos, todo lo que tiene que ver con juegos de video, digamos, juegos electrónicos por computadora, tiene una popularidad muy grande, ¿sí? Está siendo muy grande. Y de nuevo, no es nuevo, ya existía hace mucho. Simplemente que se popularizó muchísimo durante el 2020 especialmente. Los juegos virtuales, que son juegos generados por computadora, es un GNA lo que está atrás, un generador de número aleatorio. Son muy buenos para hacer esa venta cruzada con usuarios de casino, por ejemplo, porque tiene el mismo comportamiento que un slot, con un generador de número aleatorio. Sin embargo, están basados en apuestas deportivas. Los proveedores de virtuales te ofrecen deportes virtuales para fútbol, para básquet, para ciclismo, para carrera de caballos, carrera de perros, cantidad, y siempre van sacando más. La idea es basarse en las reglas del deporte y simplemente aplicarle esta inteligencia de la computadora para generar ocasiones y generar juego, ¿sí? Generar eventos. Ahora, además de estos, que pueden ser quizás directamente relacionados al producto, también tenemos muchos otros que tienen mucho que ver y tienen una importancia muy grande con nosotros. Los afiliados, que son los que nos ayudan a traer usuarios para el sitio, los medios de pago, que son los que nos ayudan a que el usuario pueda tener una forma de meter dinero al sitio, sacar dinero del sitio, hacer transferencias y es el que le da, digamos, ese poder al sitio de monetizarlo. Se tiene lo que es el CRM, que es la herramienta de marketing relacional, por ejemplo, para poder manejar y hacer banners o llegar a los usuarios de una manera más personalizada, tratar de hacer ese pequeño trabajo de inteligencia de negocio con los usuarios, proveedores de formas de marketing digital, sí, hay cantidad de proveedores, ¿sí? Aquí más o menos tenemos un pantallazo de qué es lo que está disponible. Por ejemplo, Sporting Tech. Sporting Tech es uno de estos proveedores, ¿sí? Como un ejemplo, lo que hacen ellos es, te dan esa solución completa, desde la plataforma, apuestas deportivas y demás. Así como ellos, tenemos muchos otros. Y no es solamente de una cosa, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tienes aquí proveedores de juegos de casino o de slots, ¿sí? Todos los chicos de Evolution, Play and Go, Microgaming. Tienes proveedores de datos, cuotas o streaming, como puede ser IMG, puede ser Sportradar, Genius Sports.
Tienes proveedores de medios de pago, que pueden ser AstroPay, NetTeller, Visa. De nuevo, aquí tenemos de todo un poco, ¿sí? Simplemente como que tengo una idea, grosso modo, de cuáles son estos proveedores. De nuevo, hay de muchas cosas. Perdón que me hablan por el chat. Y de Perform. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así es. Y Perform, por ejemplo, que es el de streaming. Estos proveedores de streaming, ahora que me lo recuerda Ignacio, lo que hacen es compran esos derechos deportivos y tienen acceso a cosas que normalmente nosotros sin ellos no lo podríamos tener, ¿sí? Entonces, de nuevo, es una gran herramienta para mantener a los usuarios conectados con nosotros por más tiempo del que podría ser si no tuviésemos la opción. Los reguladores lo que hacen es, en primer lugar, combatir ese mercado ilegal, ¿sí? Tratan de dar una sensación de, o no sensación, mejor dicho, tratan de asegurar justicia. Esa justicia no es solamente para el usuario, ¿sí? Los reguladores no están siempre a favor del usuario. Tratan de estar en medio y tratan de tener, de tener esa justicia para ambos lados. Los reguladores tienden a trabajar de la mano con los operadores, con los proveedores. Es todo, de nuevo, parte de la misma industria, ¿sí? Todos trabajamos en pro de lo mismo. Lo que sí se encargan ellos es de tratar de combatir ese mercado ilegal, que en definitiva a quien más afecta es a los operadores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con por ejemplo, un partido arreglado? Se puede tener muchos rumores. No siempre se arreglan partidos, pero siempre hay muchos rumores. Cuando uno crea cuotas, las crea basado en una probabilidad de que algo suceda, en estadística. Cuando tienes un partido arreglado, lo que hacen básicamente es alterar esa estadística, alterar esa probabilidad de que algo suceda. Es básicamente eso. Entonces, la casa de apuestas se ve o queda vulnerable porque tendría que pagar resultados basados en una estadística incorrecta. ¿Sí? Es básicamente eso. Los reguladores se encargan de proteger a grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables en nuestra industria? Los menores de edad, sí, seguro. La gente que tenga algún tipo de ludopatía, por ejemplo. Incluso gente que pueda ser víctima de algún tipo de suplantación o algún tipo de fraude de estos cibernéticos, ¿sí? Los reguladores intentan tener leyes o tener reglas que estén basadas principalmente en proteger a estos grupos. Al hacer eso, lo que hacen en definitiva es intentar alejar a los criminales, ¿sí? Es tratar de trabajar muy de la mano con entes internacionales de integridad y que normalmente se hace y se intercambia información. No es información, que les digo, privada, cuando tiene que ver un tema de integridad, al contrario. Casi todos los proveedores se intercambian información justamente cuando tienen alguna sospecha de que algo puede andar mal, ¿sí? O algo puede estar raro. Y se intercambia esta información porque en definitiva nos sirve a todos saberlo. No se está intercambiando datos sensibles de cada casa, por supuesto que no. No se está intercambiando quién apostó qué o quién apostó cuánto. Lo que sí se deja ver cuando hay temas de integridad es los volúmenes que se están manejando. Si normalmente en un partido X, ¿sí? Un partido cualquiera, tenemos $100 apostados y de pronto me vino una persona apostando $1000 en ese partido y es algo que se sale del patrón, es algo que salta a la vista y suena raro. Entramos a revisar, ¿sí? Si está todo bien, perfecto, no pasa nada. Pero por lo menos hubo una alerta y se entró, se activó, digamos, ese proceso, por así decirlo. Bien. Ahí vamos. Entonces, vamos un poquito con la teoría. Como les digo, la teoría es bastante básico, no se preocupen, la idea es justamente tratar de todos estar en
en lo mismo y tener las cosas claras. Cuando hablamos del deporte, está claro, la competición, ¿sí? Digamos, de nuevo, la liga en la que se está participando. El evento es un evento en particular dentro de esa liga. Cuando hablamos de un mercado, es básicamente una pregunta. ¿Quién va a ganar? ¿Sí? ¿Cuántos goles se va a anotar? ¿Cuántos tiros de esquina se darán en el partido? Es básicamente una pregunta. Y cuando hablamos de una selección, tenemos la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿quién va a ganar el partido? El local, por decirles algo. ¿Cuántos goles se van a dar? Más de 2.5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas definiciones simples. Ahora, por supuesto, cada país, cada región tiene su forma de llamar a las cosas, tiene su forma de hablar. Por ejemplo, a mí siempre me pareció muy curioso, yo no sabía hasta que di con el mercado mexicano, que en México se les llama momios a las odds, digamos, ¿sí? A las probabilidades, al precio. En otros lugares se les dice precio. En otros sitios le dicen cuotas. Depende mucho. En definitiva, es lo mismo. Estamos todos hablando de esas odds, ¿sí? Del múltiplo por el cual se va a tomar nuestro valor apostado para ver cuánto vamos a ganar. Cuando uno entra a una página de apuestas, normalmente se tiene este formato, ¿sí? Este es lo que le dicen el formato europeo, con toda la información en el medio. Se tiene espacio para, puede ser un menú o puede ser banners o lo que quieran a la izquierda, y normalmente con el talón de apuesta o el bet slip que le llaman a la derecha. Ese formato es ese formato europeo, es muy común, digamos, ¿sí? Es también el más sencillo de entender, y es quizá por eso, por ser sencillo, que es el que se usa más. La idea es, cuando nos entremos a una página de apuestas, tener todo lo más claro posible. Y dense cuenta que aquí, en un pantallazo, tenemos arriba el deporte, está la pelota de fútbol, el campeonato, Copa Libertadores, el evento, tenemos los dos equipos ahí, y tenemos la fecha, la hora del partido o el cronómetro. ¿De acuerdo? La información del partido está clara y a la vista. Y después tenemos abajo todos los mercados. El 1x2 es el mercado más popular que se tiene. 1x2 y el over-under, que le dicen en inglés, o los totales en español. 1x2 es básicamente el ganador del partido, siendo 1 local, X el empate, 2 la visita. ¿Qué pasa cuando es un lugar neutral, una cancha neutral? No importa. El que esté primero es el 1, el X el empate, el que esté segundo es la visita. ¿Sí? El 2. Con los totales, siempre se tiene con esto más de 0.5, menos de 0.5, más de 1.5, menos de 1.5, etc. Esto en el caso del fútbol. Ahora, esos totales se pueden aplicar a muchas cosas. Total de tiros de esquina, total de tarjetas, total de faltas cometidas. En el caso del básquet, total de puntos o total de sets, en el caso del tenis, o total de, no sé, total de golpes, incluso hay en el caso de UFC, por ejemplo. Se puede aplicar para lo que quiera, ¿sí? Total de carreras en el béisbol, etcétera. El funcionamiento es el mismo. Ahora, yo les hago una pregunta, a ver quién me puede contestar. ¿Por qué siempre con estos mercados de totales se usa el punto 5? Se dan cuenta, siempre tenemos más 1.5, menos 1.5, más 2.5, menos 2.5. ¿Alguno tiene una idea del por qué ese punto 5 siempre? Voy yo, Hugo. Me arriesgo. Hola. Voy Sí, yo. por favor. Porque no hiciste mitad gol, por ejemplo. No hiciste medio gol. Exacto, perfecto. Eso creo. Es eso, es exacto. Entonces, la idea es
No es tanto una ventaja para la casa, porque se paga igual de ambas formas. No es tanto una ventaja para la casa. La idea es tener siempre un ganador, ¿sí? Porque como dice Fabricio, perdón, no existe el medio gol. Entonces, si tú vas a que va a haber más de 1.5 y el partido termina 1-0, solamente hubo un gol, ¿sí? Entonces, esa opción la perdiste, la del más 1.5. Si vas de nuevo al más 1.5 y se dio el resultado 2-0, entonces hubo más de 1.5 goles, hubo 2 goles. ¿Sí? Entonces siempre tienes un ganador, siempre pagas. De nuevo, no es tanto la ventaja para la casa, porque vas a pagarlo, o sea, ganado o perdido, o sea, por arriba de la línea o por debajo de la línea. Se va a pagar igual. Lo que sí tienes es de nuevo eso, que siempre lo defines. Hay un mercado de totales, que si ustedes miran en una página de apuestas, lo pueden encontrar, que sí trata con enteros. Más de 0, menos de 0, más de... Bueno, menos de 0 no existe, perdón. Pero más de 1, menos de 1, más de 2, menos de 2. Que sí trata con enteros. Lo que pasa en ese mercado es que si, por ejemplo, van a más de 1 y el partido termina 1-0, a los que apuesten en ese mercado se les devuelve la apuesta. ¿Sí? No hay apuesta. No se puede pagar ni para más ni para menos de 1, porque fue exactamente 1. ¿Qué es lo que pasa? A las casas de apuesta, esa devolución de dinero en ese mercado no les conviene, porque no tienen ganancia al respecto, ¿sí? Lo mismo que entró es lo que se fue, entonces no hay una ganancia, y sí les genera costos, porque tienes que ver, pagarle al afiliado que trajo este usuario, tienes que pagarle al medio de pago que hizo posible que el usuario deposite para poder apostar en primer lugar, y tenemos que pagarle además después para que retire. Tienes que pagarle, por supuesto, al proveedor de la plataforma que te está dando el servicio, al proveedor de los datos que te está dando la información. Entonces, te genera muchos costos alrededor de. Es por eso que normalmente lo que sí se quiere es tener un ganador o un perdedor definido, ¿sí? Pero la opción existe, simplemente que lo ponen mucho más abajo en la lista de mercados. La idea con estos mercados es que siempre sea todo lo más claro posible. Entonces, por ejemplo, doble oportunidad. Bueno, ¿qué puede ser? Que gane River o que empate. Que gane River o gana Sao Paulo. Gana uno de los dos, no hay empate. O que sea empate o que gane Sao Paulo, ¿sí? En el nombre del mercado, ¿sabes qué es lo que tiene que pasar para que tu selección sea ganadora? Ambos equipos marcan, sí o no, ¿sí? Apuestas sin empate y vas al local o a la visita. No hay empate. ¿Qué quiere decir? Termina empatado, se devuelve la apuesta. De nuevo, la idea es que en el nombre te quede lo más claro posible. Hay uno de estos mercados que normalmente es el que, digamos que es un poco más difícil de entender. Y este es el segundo que aparece ahí, el handicap. Handicap es una palabra en inglés, ¿sí? Que se traduce como una desventaja. Literalmente el handicap es una desventaja. Lo que hace el handicap es le ofrece o le da uno o más goles de ventaja a un equipo, o le quita uno o más goles al otro equipo, le pone una desventaja, ¿sí? Le da una ventaja a uno, desventaja al otro. ¿En qué depende eso? ¿En qué tan favorito es uno u otro? ¿Sí? Cuando tienes partidos que son muy desiguales, tienes partidos en los que, no sé, un equipo va ganando 3-0 en el primer tiempo. Ese mercado principal que tenemos del 1x2 deja de ser atractivo, porque lo que pagas a que el equipo que esté 3-0 gane, y se va a hacer 1.02, 1.03, 1.01. ¿Sí? Entonces deja de ser atractivo, ya no llama gente a apostar en eso. Ahí toma relevancia esos handicaps, porque tú puedes aplicarle a ese del 3-0, le aplicas una desventaja, le quitas 3 goles. Es como que el partido esté 0-0 nuevamente, y bueno, y ahí vamos jugando, de ahí en adelante. Entonces, puedes hacer que el partido siga siendo entretenido. Recuerden, somos una industria de entretenimiento. Tenemos que lograr que el usuario venga con nosotros a entretenerse.
y tenemos que lograr que nuestro producto sea entretenido, ¿sí? Sea fácil de entender, sea que esté disponible siempre y que sea, digamos, eso, atractivo para el usuario. ¿De acuerdo? Rapidito, en el BetSlip, lo que hacemos ahí es vemos cuánto es lo que vamos a apostar y lo que sea que apostamos se va a multiplicar por la cuota, el momio, el precio, la odd que que vean ustedes ahí en la pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos apostando al empate. Vamos, $100 al empate, una cuota de 4.3. $100 por 4.3 nos da esa ganancia total de $430 si el partido terminase empatado. ¿De acuerdo? Es bastante directo, bastante simple, no hay mucha complicación, digamos, y normalmente las casas intentan ponerte toda esta información en la pantalla para que uno pueda estar atento con esto. Sí, de nuevo, por favor, si tienen alguna pregunta, me lo dicen sin ningún problema. Otro ejemplo, y se dan cuenta que es el mismo formato, ¿sí? Son las cuotas o toda la información en el medio y el talón de apuesta digamos, el botón para confirmar nuestra apuesta a la derecha. En este caso le aumentan además esta opción de apuestas populares o apuestas favoritas y uno puede apostar más rápido quizá. Pero es exactamente lo mismo el formato. La información que estamos en fútbol de Brasil y el Brasileiro Serie B, los equipos y los mercados. Siendo 1x2 el principal, tenemos el doble oportunidad, ambos equipos marcan, los totales, la información es exactamente la misma. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, algo que se me esté pasando o que tengan alguna duda? Perfecto. Cualquier cosa, por favor, de nuevo, interrumpen con toda confianza. Estas cuotas, estos momios, estas odds, ¿sí? Se expresan en distintos formatos. ¿De qué depende? Del gusto del cliente, ¿sí? Del gusto del usuario. Lo ideal es que nosotros, como casa de apuestas, como proveedores, ofrezcamos estas odds en cualquiera de los formatos, digamos. El formato decimal es quizás el más común, es quizás el más utilizado, ¿sí? Se usa en casi toda América Latina y se usa en Europa principalmente. Lo que hace el decimal es, te va a decir cuál es el precio que se te va a pagar. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan en el caso anterior? Dijimos $100 por 4.3, que está en decimal, ¿sí? 100 por 4.3 se nos va a pagar 430. Es lo que vamos a recibir en la mano. ¿De acuerdo? Ahora, el decimal hace eso, ¿sí? Apostamos $10 a una cuota de 3.5, 10 por 3.5 recibimos 35. ¿Qué quiere decir? Gano 25 y recibo los 10 que yo aposté originalmente. Son los 35. ¿Me entienden? ¿Sí? Es distinto cómo lo expresan, por ejemplo, los ingleses en el formato fraccional. En el fraccional, los ingleses dan por sentado que si yo apuesto, me tiene que devolver lo que, o sea, si gano, me tiene que devolver lo que yo aposté seguro. Entonces, ni siquiera cuentan eso en la ganancia, ¿sí? En la ecuación. Ellos lo toman, por ejemplo, apuesto $10 a una cuota de 5 medios. 10 por 5 medios me da 25, ¿sí? Pero es porque los ingleses lo toman en base a la ganancia. Ellos dan por descontado que los 10 me los vas a dar, porque yo los aposté y los gané, son míos, me los tienes que dar. Entonces simplemente te dicen cuánto es lo que vas a ganar, nada más. ¿Ven la diferencia? Uno te dice el premio total, la ganancia total, otro te dice la ganancia neta, y los americanos, que son principalmente en Estados Unidos, México también le gusta mucho usar el formato americano, te expresan las cuotas o las odds en valor a $100. Depende del signo, si es positivo o negativo,
hacia dónde va eso. Entonces, por ejemplo, te van a decir, ¿cuánto necesitas tú arriesgar para ganar $100? ¿O cuánto vas a ganar por cada $100 que apuestes? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un más 585. Si yo apuesto $100 a más 585, quiere decir que voy a recibir 585 de ganancia. ¿Sí? Y voy a recibir la ganancia más los $100 que aposté. ¿Sí? Ahora, con el menos 760, yo tengo que apostar $760 para ganar 100. Si yo gano, me van a dar 860. Los 760 que yo aposté y los 100 que fue mi ganancia. ¿Sí? Y todo depende del más o el menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces. Vamos a ver con los usuarios. Es muy común este embudo que se habla de los usuarios, que tienen que pasar por la adquisición y por la retención y luego la reactivación. Y tienen que entrar en ese círculo, evitemos decir vicioso, ¿sí? Pero es común que se hable de esto. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es, una vez que tenemos al usuario registrado, es tratar de hacer esa segmentación de usuarios de forma correcta. Yo les pongo aquí algunas cosas que me gusta a mí personalmente analizar. No quiere decir que sea lo único, lo pueden hacer como ustedes gusten, pueden tomar esto y pueden inventarse otras. No hay aquí nada escrito en piedra, ¿sí? No es que porque yo les digo que lo hagan así, que tiene que ser de color verde, tiene que ser de color verde. No, ustedes pueden inventarse cualquier otra cosa y pueden hasta tener muchas mejores ideas que yo. Así que no crean que porque les digo esto, tiene que ser solamente eso y es una camisa de fuerza. La idea es mostrarles la forma y ustedes pueden venir con su propia manera de analizarlo. A mí me gusta ver los patrones de apuesta de los usuarios. ¿Cómo es que apuestan? ¿Sí? Si van por algún deporte en particular, si van por algún equipo en especial, si les gusta algún tipo de mercado, si apuestan en pre-match, que es antes del evento, o en vivo, con el evento en el momento. Si, digamos, cuál es el monto favorito de ellos, si apuestan $1, $10 o $100 por apuesta. Me gusta ver esos patrones, ¿sí? La frecuencia de juego, cada cuánto entran al sitio. ¿Entran a apostar los miércoles para el partido del fin de semana o entran a apostar en sábado y domingo, que es cuando está la liga, ¿sí? Jugando? ¿Por qué canal prefieren entrar? Si lo entran de la computadora, entran del celular, donde sea que estén, si hacen la apuesta por teléfono, que algunos operadores lo aceptan. ¿Por dónde prefiere hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo es la interacción del usuario? ¿Cada cuánto entra al chat? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo interactúa con el sitio? ¿Cada cuánto deposita? ¿Deposita el jueves, viernes para poder apostar el fin de semana? ¿O deposita el 1 o el 2 de cada mes porque acaba de cobrar? Tengo que tener en cuenta eso porque depende de eso cuándo voy a lanzar promociones de primer depósito, por ejemplo, promociones de depósito en general, ¿sí? Si yo sé que los usuarios me cobran el 15 y el 30 y yo no puedo mandar una promoción de depósito el día 12 o el 28 porque sé que van a estar sin dinero, ¿sí? Entonces, ese tipo de comportamiento me sirve para crear promociones y para ver hay que estar atento a ese tipo de cosas. De nuevo, hablamos del valor apostado, incluso factores demográficos también son a veces interesantes de saber. Si es un hombre el que apuesta, es una mujer. Muchas veces se da con casos de mujeres que apuestan en apuestas deportivas, normalmente no son ellas las que apuestan, es o el hermano, o el novio, o el esposo, o el hijo, o quien sea que está apostando a través de esa cuenta. No siempre, pero muchas veces. Entonces eso también nos ayuda
a tratar de analizar este tipo de cosas. Lo que me gusta hacer a mí es, y les hacemos un ejemplo juntos, tomar 3 cosas, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia en el juego, la interacción y el valor apostado. Tomo esos 3 y analizo. Y veo, bueno, si es un usuario que me apuesta una vez por semana, que él deposita una vez por semana para apostar y que me apuesta, no sé, $10 cada vez, sé que tiene un patrón. Ahora, si viene una semana en que ese mismo usuario, en vez de apostarme $10, él vino y me apostó $100 un día, $100 el otro y $100 al siguiente, ¿sí? Sabiendo que él normalmente entra una sola vez y apuesta $10 en un partido y se va, y ahora en esta semana me apostó 3 días seguidos, $100 cada día, hay algo raro. De nuevo, te salta a la vista ese tipo de patrones. Por eso es bueno siempre estar analizando, estar revisándolos, porque cuando suceda este tipo de cosas, de nuevo, te van a saltar. Uno los puede ver relativamente fácil. Sí. Un poquito del manejo de riesgo. Como les decía, el manejo de riesgo no es solamente una cosa. Manejo de riesgo es una serie de cosas, ¿sí? Es una serie de procesos que debemos de tener para que juntos nos permitan tener un mejor control del sitio. No se trata de limitar usuarios, no se trata de evitar que ganen, no se trata de bloquear usuarios, ¿sí? El manejo de riesgo no es eso. Una parte puede ser, pero no todo. La idea principal con el manejo de riesgo es segmentar a los usuarios. Es saber, bueno, cada usuario, ¿en qué grupo lo puedo poner? ¿Es un usuario potencialmente fraudulento? ¿Es un usuario normal? ¿Es un usuario que sabe mucho de básquetbol uruguayo, por decirles algo? Entonces, generalmente, si veo que está apostando en básquet uruguayo, tengo que tener un poquito de cuidado porque sabe más que yo, ¿sí? No sé. O es un usuario que sabe mucho de vóley brasilero y en vóley brasilero siempre me gana. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en vóley brasilero. No lo voy a limitar para cuando vaya a apostar a la Champions, ¿sí? Porque eso es un deporte, o mejor dicho, es un evento que es de tal magnitud que no hay secretos, ¿sí? Pero tengo que tratar de hacer esa segmentación correcta. Tengo que analizar estos patrones de apuesta, ¿sí? Una vez que los tenga segmentados y conozca a los usuarios, bueno, poder analizar cuál es el comportamiento y si están dentro de su comportamiento normal. Tengo que poder manejar dentro del sitio cuáles son las apuestas que yo quiero aceptar, cuáles son las combinaciones que quiero permitir a los usuarios, cuáles no. Les pongo un ejemplo. En Mundial de Brasil, hubo una casa que ofrecía que el campeón era Alemania, que el campeón era un europeo, que el campeón venía del grupo, no me acuerdo si era B o el C, pero donde sea que ya estaba Alemania, y que el campeón ya había ganado antes, ¿sí? Esos 4 mercados es básicamente lo mismo. Si es Alemania, es un europeo, entonces es lo mismo. Si ya ganó antes y es Alemania, también. Y si el ganador viene del grupo donde sea que estuvo, digamos que fue el grupo B, también. Básicamente lo que estaban haciendo ahí es tomar la cuota normal de Alemania, una cuota de 6, y multiplicarla por la cuota de que sea un europeo y la cuota de que sea el grupo B y la cuota de que sea uno que ya lo ganó antes, ¿sí? Parte del manejo de riesgo es detectar ese tipo de errores en el sitio, porque es un error. Yo como casa no debería de permitir que esas 4 cosas se puedan combinar, ¿sí? Entonces, ese manejo de riesgo, de nuevo, ahí no se trata de limitar a nadie y no se trata de bloquear a nadie, es simplemente yo estar seguro y tener un control de qué es lo que yo ofrezco en el sitio. Manejo de riesgo también puede ser, por ejemplo, si yo sé que la liga peruana es importante para mí y bueno, tengo que tener la liga peruana disponible, ¿sí?
Entonces, es parte de ese manejo de riesgo, es ver cuál es el contenido que tenemos en el sitio disponible para los usuarios y yo o la casa, más que nadie, saber qué es lo que se está ofreciendo, qué se puede hacer, qué no se debe de hacer y demás. Lo mismo con los límites. Al momento de yo tener un límite en el sitio y poner límites en la página de apuestas, lo que estamos haciendo es, digamos, creando o cuidando nuestra exposición al riesgo, ¿sí? Yo quiero asegurarme de que el usuario puede ganar, pero quiero asegurarme de que yo tenga dinero en el bolsillo para poder pagar a los usuarios. Porque si me ganan una cifra, $1 billón, y yo no tengo de dónde sacar $1 billón para pagar, y la casa murió, ¿sí? Y quizás hasta preso voy por deuda, por no pagar nada. Entonces, Jaime, mucho gusto. Entonces, es tener mucho cuidado ahí con el tema de los límites, ¿sí? Es yo tener un control de cuánto es lo que estoy dispuesto a perder. ¿Qué tanta espalda tengo yo para aguantar un golpe? De nuevo, no es malo que los usuarios ganen. Está perfecto que ganen. Lo que tenemos que ver no es cuánto nos ganan, sino es quién nos gana. Si es un VIP el que nos gana, si es un usuario muy importante, perfecto, nos lo va a devolver y nos lo va a devolver con creces. Y para estar en un estado de VIP, quiere decir que ya nos dio mucho dinero antes también, ¿sí? Entonces, digamos que a él le puedo permitir ganar, a él o a ella, al usuario. Ahora, si es un usuario fraudulento, si es un usuario que yo sé que normalmente me hace abuso del bono, o es un usuario que yo sé que no está usando su nombre verdadero para apostar, o que me está haciendo algún tipo de fraude con las recargas, si es un usuario de algún modo fraudulento y no le puedo permitir que me gane mucho dinero o que tenga los mismos límites que un VIP. ¿De acuerdo? Entonces, esto de los límites, como les decía, la idea es tratar de crear esos segmentos, como que pueden ser los mismos segmentos que creamos para el usuario. Tenemos que definir cuáles van a ser nuestros límites. Y como les digo, no dejarse llevar, que porque un usuario nos ganó, quiere decir que es malo y lo tengo que limitar. Tengo que ver quién. Si, de nuevo, si es un VIP el que me ganó, está perfecto. Si no, si es un usuario malo el que me ganó, ahí sí es que mi límite se aplicó mal. Si es un usuario malo, directamente no debía haberle permitido ganar en primer lugar. Sí. Y bueno, simplemente como un comentario, los límites se pueden aplicar de distintas maneras y eso depende de cada casa. Cada uno tiene su forma de ver estos límites. Algunos lo hacen con el pre-match, en vivo, lo hacen por categoría o por deporte, ¿sí? Límites mayores en fútbol, límites menores por decirle, los Oscars, ¿sí? Por decir algo. Algunos lo hacen por liga, límites mayores en ligas de primera división, o en Champions, o en Libertadores, o lo que quieran. Límites menores en ligas mucho más chicas, o ligas quizás amateur, que directamente si es amateur, yo sugeriría ni siquiera ofrecerlas, pero de nuevo, depende eso de la estrategia de cada uno. Hay unos que aplican límite por mercado, ¿sí? Al 1x2, que es el principal, un límite mayor, no sé, a los handicap, un límite menor, ¿sí? O a mercados que sean más en vivo de cuántas tarjetas se va a dar, un límite menor. Depende. Eso, de nuevo, va en el gusto de cada empresa o el análisis, finalmente, de cada empresa. Hay algunas que lo hacen por tipo. Las apuestas simples con un límite, las dobles con otro, las triples con otro más grande y así. Hay algunas que lo hacen por usuario. Al usuario normal lo dejan un límite, digamos, intermedio. Al usuario VIP le aumentan el límite para que pueda apostar mucho más. A un usuario peligroso le bajan el límite para, digamos, no correrlo, pero tampoco pasar riesgos con ese usuario, ¿sí? Así que es directamente, eso depende de cada uno. Se puede tener una o más de estas en conjunto.
¿De acuerdo? Entonces, si les pareció interesante esta charla de hoy, la charla terminó aquí, era simplemente una hora. Tenemos con el curso, con Gaming Operations Academy, y en el curso, de nuevo, son 2 días y son 3 horas por día. Y tocamos estos temas que hablamos ahora, un poco más en profundidad en todos ellos. Y además vemos otras cosas. Vemos el tema de la relación que hay entre los deportes y los datos, con temas de integridad, por ejemplo, o cómo se recopilan estos datos. Vemos el tema de herramientas para la parte de apuestas deportivas. Hablamos un poco del marketing y de cómo hacerlo, ciertas estrategias para el marketing en apuestas deportivas. Nos metemos mucho más en los usuarios y sus necesidades digamos, la segmentación que se tiene. ¿Sí? Con, de nuevo, bonos, KPI, vemos varias cositas más. ¿Alguna pregunta, por favor? Lo que quieran saber, yo estoy por aquí, así que con toda confianza pueden preguntar y si no, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos por las palabras ahí en el chat. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hola Hugo, muy buenos días para nosotros. Me dio mucho gusto conocerte, conocer el esquema de capacitación. Tenemos posibles clientes interesados en participar, ya que nosotros vendemos prácticamente el servicio de PSP a nivel internacional. Entonces, muchos de ellos necesitan capacitación. ¿Está? Entonces, Perfecto. pues estaremos en contacto. Tienen el contacto de Adam, así que directamente lo pueden ver con Adam, lo pueden ver conmigo también, no hay ningún problema. Les sugiero, si ya están con Adam en contacto, que lo vean con él. Ok. Y con todo gusto, en lo que necesiten, los ayudamos. Y que nos ponemos a la orden contigo para todos los temas de PSP, todos los que son para procesamiento de pagos. Somos resellers de Nubei, que es una de las empresas más grandes del mundo, y de Latinoamérica de Pay Retailers. Entonces, con mucho gusto podemos con mucho gusto participar con ustedes, trabajar con ustedes, algún cliente. Excelente, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto también. Cualquier Igualmente, cosa, de nuevo, a las órdenes. aquí andamos en Cancún, con mucho gusto. Muchísimas gracias, mucho gusto. Gracias, gracias. Un abrazo.